Buenas tardes, vamos a analizar la sentencia número 3393-17-EP/21 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador el 22 de septiembre del 2021. Pues bien, esta sentencia constituye un precedente importante en el derecho constitucional penal ecuatoriano, porque la Corte Constitucional analizó el alcance del principio de favorabilidad en materia penal. La Corte también determinó que este principio no solamente se aplica a normas sustantivas, sino también a normas procesales y aspectos relacionados con la ejecución de la pena. Pues bien, veamos quién fue el accionante y contra qué decisión judicial se presentó la acción. La acción extraordinaria de protección fue presentada por una persona sentenciada por delitos relacionados con sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El accionante presentó una garantía constitucional en contra de un auto judicial emitido por un tribunal penal, que fue que negó la prescripción de la pena. Este tribunal fundamentó su decisión en la antigua ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, considerando que esa ley especial impedía declarar la prescripción solicitada. Más sin embargo, el accionante alegó que debía aplicarse una norma más favorable contenido en el Código Penal, especialmente respecto al cálculo de la prescripción de la pena conforme al principio constitucional de favorabilidad. ¿Cuál fue el problema jurídico que analizó la Corte Constitucional? La Corte Constitucional analizó principalmente si el tribunal accionado vulneró el derecho al debido proceso y el principio de favorabilidad al negar la aplicación de una norma más favorable para resolver la prescripción de la pena. La Corte también examinó si los jueces realizaron un análisis adecuado entre las distintas normas aplicables y si justificaron correctamente por qué aplicaron la norma más perjudicial para la persona sentenciada. Además, también la Corte estudió si existió vulneración de el derecho al debido proceso, la tutela judicial efectiva y la garantía de motivación de las decisiones judiciales. Veamos qué expresó la Corte Constitucional sobre el principio de favorabilidad. Pues bien, la Corte señaló que el principio de favorabilidad, reconocido en el artículo 76, numeral 5 de la Constitución, obliga a aplicar siempre la norma más beneficiosa para la persona procesada o sentenciada. La Corte destacó tres aspectos importantes. Primero, el principio de favorabilidad no se limita únicamente a las normas sustantivas. También puede aplicarse a normas procesales, reglas de ejecución de penas y también disposiciones relacionadas con beneficios penitenciarios o prescripción. Segundo, los jueces deben comparar las normas aplicables y no pueden aplicar automáticamente una norma solo por ser especial. Deben analizar cuál resulta más favorable en el caso concreto. Y tercero, la motivación judicial es obligatoria. Los jueces deben explicar razonadamente por qué aplican una determinada norma. Al no hacerlo, se vulnera la garantía constitucional de motivación.
Y finalmente, ¿qué resolvió la Corte Constitucional con respecto a esta sentencia? Pues bien, la Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección y concluyó que sí existió vulneración de derechos constitucionales, especialmente en el debido proceso, el principio de favorabilidad, la tutela judicial efectiva y la garantía de motivación. Como consecuencia, dejó sin efecto el auto judicial impugnado, ordenó que otro tribunal emita una nueva decisión y dispuso que se vuelvan a analizar la solicitud de prescripción aplicando correctamente el principio de favorabilidad. Además, como medida de reparación integral, la Corte ordenó retrotraer el proceso al momento anterior a la vulneración de derechos para que se dicte una nueva resolución respetando las garantías constitucionales. En conclusión, podemos decir que esta sentencia es muy importante porque fortalece la protección de los derechos constitucionales en materia penal. La Corte Constitucional dejó claro que el principio de favorabilidad debe aplicarse ampliamente y que los jueces tienen la obligación de justificar cuál norma beneficia más a la persona procesada. También reafirma que toda decisión judicial debe estar debidamente motivada y respetar el debido proceso, garantizando así una justicia constitucional efectiva en el Ecuador. Muchas gracias.